cierto, perdón. Mil gracias, Oscar, perdón. ¿Sabes qué vimos la clase pasada? Además de Poincaré. A ver, Marcos. Ujú. 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 Ok, bueno, muy bien. Entonces, pues lo que hemos visto son los conceptos básicos de series de tiempo. Tenemos una serie de tiempo y bueno, la tendencia nos habla del comportamiento general de la serie. La forma más fácil de encontrar las tendencias nada más es con medias móviles. Luego tenemos otra componente que es la componente periódica de la señal o estacional, o que nos habla qué fenómenos son cíclicos presentes en la serie. Y finalmente, si a la serie le quitamos la tendencia y las periodicidades, encontramos una componente que está asociada con el ruido, que es una componente aleatoria. En muchos sistemas esa componente la tiran a la basura o no les interesa. Cuando estudiamos sistemas complejos, nosotros hemos encontrado, y muchos autores más, que esa es la más importante, ¿no? Entonces, no la tiren a la basura, no agarren y filtren la señal para quitar esta, porque pues esta es la que me interesa. Entonces, eso es muy importante. ¿Okay? Hemos visto también ruidos, que tenemos un tipo de ruido que es el ruido blanco, que es un ruido totalmente aleatorio. O sea, la señal puede tomar cualquier valor, nadie simplemente estás tirando una moneda y no sabes qué número va a caer. Tenemos otra señal que es el ruido browniano, ruido café, que simplemente es el borrachito que está tratando de llegar a su casa, en el cual la señal es muy determinista, cada punto se parece al punto anterior, pero la caminata que yo hago es totalmente al azar. O sea, de aquí el paso que doy puede ser para acá o puede ser para acá, no hay una dirección determinada, pero en realidad la señal es totalmente determinista en ese sentido, depende del paso. Y pues en medio de ellos dos existe el ruido rosa, que se llama ruido 1 entre F, y que es el que normalmente tenemos los seres vivos, ahí vivimos en ruido rosa. No somos un sistema totalmente aleatorio, ni somos un sistema totalmente determinista. Si nos acercamos a uno de esos extremos, nuestra hipótesis homeostática dice que nos estamos enfermando. Tenemos que estar en esta justa mediana. También señalamos mucho que es importante que grafiquemos, porque podemos tener 4 series de tiempo que tienen el mismo valor promedio, la misma desviación estándar, el mismo sesgo, la misma kurtosis, la misma función de correlación, la misma función de ajuste lineal. O sea, si yo ajusto una recta por mínimos cuadrados a estos datos, voy a encontrar justo las mismas rectas. Entonces, todo eso es lo mismo y las 4 son totalmente diferentes. Entonces, debemos entender bien estas diferencias. Vimos que los diagramas de Poincaré me miden la correlación de corto alcance, con qué tanto me parezco al punto anterior, y me dicen si yo me parezco mucho al punto anterior, pues tengo una dinámica determinista. Si me parezco muy poco, voy a tener una dinámica aleatoria. Una dinámica aleatoria va a ser un círculo, una dinámica determinista va a ser una línea a 45 grados, y por supuesto, un sistema homeostático esperamos que sea una linda elipse que no sea ni todo ocupado, todo al azar, ni todo totalmente determinista. ¿Ok? Vimos también las funciones de autocorrelación, que lo que estamos midiendo es qué tanto se parece la señal consigo misma trasladada a lo largo del tiempo.
Y bueno, aquí lo que tenemos en este eje es que tanto le estamos trasladando la señal. Estas son señales de un ser vivo que está en tres posiciones. Es un hombre sano de 29 años, que es sano fisiológicamente, parece que no tiene ninguna comorbilidad. Y entonces lo que vemos es que dependiendo de en qué posición estás, va a ser la función de autocorrelación, pero lo más importante es que cuando respiramos rítmicamente a 1 Hz, el ritmo cardíaco, esta es la señal de ritmo cardíaco, se vuelve totalmente periódico y lo que vemos es estas periodicidades en la función de autocorrelación. Entonces, la función de autocorrelación primordialmente nos sirve también para encontrar correlaciones, periodicidades. Entonces, si yo tengo una señal, lo primero que quiero saber es cuál es su tendencia. Para saber cuál es su tendencia, calculo de manera rápida medias móviles. Y luego quiero quitarle las periodicidades, los ciclos involucrados a la señal, calculo funciones de autocorrelación. Luego quiero determinar si la señal es determinista o aleatoria, calculo Poincarés. Entonces, tengo 3 herramientas para encontrar mucha información de la señal. ¿Ok? Hasta ahorita. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Quién leyó esto? Adelante, Marco. Cuéntanos, qué es esto? Justamente habla de esta parte de cómo va a cambiar este reflejo químico. Ajá. Se da a partir de baroreceptores, bueno, de la relación con baroreceptores. Por lo tanto, No, la respuesta miogénica no es respuesta de barroreceptor. No, son dos fenómenos totalmente diferentes. Barroreceptor está en esta parte de aquí atrás de mi cabecita y tiene que ver con, no, barroreceptor tiene que ver con la fuerza de gravedad que yo estoy sintiendo, o sea, con el esfuerzo gravitatorio que se está ejerciendo sobre mi cuerpo. Eso es lo que mide barroreceptor. Y miogénica lo que está viendo es la respuesta celular, donde están mis músculos, donde está mi cuerpo colocado. O sea, tiene que ver con los receptores propios, los receptores biogénicos propios que tienes en todas las células a todo lo largo de toda tu piel. Entonces, la respuesta miogénica es localizada. Si yo muevo mi brazo, voy a generar una respuesta miogénica. Se va a enterar, si estoy sana, fisiológicamente se va a enterar mi cuerpo de que estoy moviendo mi brazo. Pero no se va a enterar mi barorreceptor porque yo sigo de pie. Si yo estoy sentada y me pongo de pie, no voy a tener esta respuesta miogénica si lo hago en la misma posición. O sea, si yo me paro directamente con esto, mi brazo no está sintiendo ningún cambio. La respuesta miogénica que tendría en esta parte de mi piel no va a haber cambio, pero voy a sentir el efecto de la gravedad baroreceptor. Entonces sí es muy importante. Ya va a estar asociadas con enfermedades muy diferentes. ¿Con qué se asocia daño en el baroreceptor y con qué se asocia daño miogénico, queridos médicos? Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Sí, sí, ok. También es muy común tener hipotensión ortostática y esa es totalmente enfermedad de baroreceptor. ¿Cuál es la muy común que tengan en miogénico? Ya les puse el ejemplo de la muy común de baroreceptor. ¿Cuál es la muy común de miogénica? Tú lo acabas de decir, propioceptores. ¿Cuál es la enfermedad muy común que tienen con propioceptores?
sucede esta parte de que el cuerpo trata de llevar estos puntos que Ajá. Ajá. Miguel Calama. Esos son fenómenos comunes. Ahora sí, ya que ya te entraste de nuevo. Entonces aquí lo que queríamos ver era hacer un experimento en vivo y a todo color, que fuera no invasivo para checar la respuesta de vasoconstricción debida al miogénico y a varoreceptor. Ahora sí, ya. Centrada, ¿cuál es la idea? Ahora cuéntanos. justamente este experimento de algo Bueno, en este experimento lo que se realiza es poner 5 pruebas, bueno, 5 posiciones o 5 pruebas a un sujeto que puedan medir qué tan distinta va a ser la respuesta según si se encuentra pues en clinostatismo o ortostatismo, y aparte la posición del brazo va a cambiar para reconocer pues este reflejo miogénico. Bueno, en la primera vamos a tener justamente un paciente en clinostatismo acostado que va a tener el brazo a la altura del corazón, entonces va a ponerlo encima del pecho. Luego tenemos a un paciente que va a estar acostado igual en clinostatismo, pero su brazo va a extenderse y se va a bajar, bueno, va a caer. Y pues en la tercera posición pues se va a levantar el paciente con este brazo pues abajo, se puede decir. Y en la cuarta prueba, pues nada más es levantar el brazo, regresarlo a la posición del corazón. Y pues finalmente va a regresar, va a clinostatismo, pero también va a mantener el brazo a la altura del pecho. Y pues lo que podemos ver aquí es que justamente en esta tabla se ve cómo va a haber mayor variabilidad, se puede decir, entre cuando uno está haciendo la prueba acostado, porque... ¿En qué variable? Aquí tienes ritmo cardíaco, intervalo entre pulsos cardíacos, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica. Ahora cuéntame qué es lo que pasa en cada una. Ok, bueno, en presión arterial sistólica lo que observamos es que va a incrementar cuando uno se encuentra de pie, y esto se debe a la búsqueda del sistema para regularse, porque pues estar de pie implica esfuerzo. Y se observa que justamente la posición variante del brazo también ayuda a que se incremente esta presión sistólica. Entonces el reflejo miogénico tiene relación a este incremento. ¿Y qué más? Bueno, en la parte A de ver, la... a ver, a ver. Primero, ¿de aquí a aquí es miogénico o es varoreceptor? Miogénico. Ok. ¿Por qué? Porque nada más fue el movimiento del brazo. Nada más el movimiento del brazo. Ok, perfecto. Entonces, en el miogénico, la presión arterial sistólica y la diastólica aumentan drásticamente. ¿Y qué pasa con el ritmo cardíaco? El ritmo cardíaco también, bueno, en el ritmo cardíaco siento que mantiene como bueno, este ritmo que llevaba, pero, Ajá. ok, ya entendí la tabla. Ok, sí Es incrementa. esta señal. ¿Qué le pasa a la señal? Incrementa un poco, pero se asemeja a la que había previamente. A ver, déjame. ¿Qué tiene? Te robo un segundo tu. Nada más, es para señalar. Como promedio, esto sería como 1.2. Si tomo promedio de esta, sería como 1.21 o algo así. Ok. Ajá. ¿Eso es más? No, ¿Hay bueno, incremento? no, casi no hay incremento, la variable se mantiene un poco constante. ¿Y la variabilidad? La variabilidad. Sí, que tanto varía la Ok, señal del ritmo no, si cardíaco. eso sí cambia. ¿Cambia? Es que yo en la primera imagen lo que veo es que tiene como cierto rango, y aunque se mantenga arriba o abajo, o sea, si
Ok, mantiene si como yo ese. veo el rango es de aquí hasta acá. Ok. Si yo veo el rango de esto, Se compensan, bueno, las distancias, entonces siento que mantiene la variabilidad. ajá, la variabilidad no cambia. Entonces, si yo tengo una respuesta, si yo tengo un efecto miogénico, ¿mi corazón se entera o no se entera? No se entera. Ok. Entonces, lo que genera la respuesta miogénica es un cambio de vasoconstricción o vasodilatación. Vasoconstricción. Un cambio de vasoconstricción. O sea, el efecto miogénico, o sea, el haber cambiado la posición de mi brazo, hace una respuesta miogénica que además es muy medible, que lo que provoca es un cambio en presión arterial, una vasoconstricción claramente medible, pero que no provoca ningún cambio en el ritmo cardíaco. Okay. Bien. ¿Y ahora qué pasa cuando me pongo de pie? Ahí sí cambia la señal. Bueno, lo que vemos. ¿Cuál señal? Bueno, en la parte de acá siento que estaba como más compacta en esa parte. Y ¿La acá, de ritmo cardíaco o la de presión la de arterial? ritmo cardíaco. La de ritmo cardíaco, ok. Ritmo cardíaco. ¿La señal se vuelve más variable o menos variable? ¿Qué tanto Varía menos, qué tanto siento. está fluctuando? Está fluctuando menos. Está bien, sí, fluctúa mucho menos. Pierde variabilidad al ponernos de pie cuando entra el vasoreceptor. ¿Qué más pasa en el ritmo cardíaco? El ritmo cardíaco Ahora disminuye. si bajo, si checo esto, este promedio anda Sí, por disminuye. alrededor de 1. Ujú. ¿Qué le pasó? Disminuye. Disminuye. Entonces, el corazón se taquicardizó o se Bradicardiza. bradicardizó. Se bradicardiza. Ok. Entonces, ponernos de pie en una persona que está fisiológicamente sana, hombre, sin ninguna comorbilidad, joven, es un residentillo de Indias de 25 años, que lo único que tiene es desveladas, pero más allá de eso, no, se supone que no tiene nada. Lo que pasa es que cuando te pones de pie, el efecto del vasoreceptor es disminución del ritmo cardíaco. ¿Por qué? Justamente se debería a que el cambio de posición crea un cambio en la presión arterial. Entonces, para regularlo, el cuerpo manda una señal justamente por vasoreceptores para. Pero el cambio en presión arterial es chiquitito. Bueno. Pero no se debería justamente esta parte de que Aquí hubo cambia un poco. cambio, o sea, si tú me dices que de aquí hubo que esto está asociado con el cambio en presión arterial, aquí el cambio en presión arterial fue enorme. Sí. Fue del orden de 20 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y sin embargo, en el corazón no se vio absolutamente nada. Y aquí el cambio es como 5, sí, como 5 milímetros de mercurio. Es muy chiquitito el cambio. No me pienses en reduccionistas, no piensas en 1-1, estás pensando en nada más, en que solo hay una causa para todo. ¿Qué pasa cuando te pones de pie y entra el vasoreceptor? ¿Qué fenómenos pasan en tu cuerpo? Pues cuando me pongo de pie, pues justamente está actuando el músculo, hay pues metabolismo que ayuda a que haya este gasto de energía, pero también es necesario pues tener esta parte del equilibrio. Necesitamos tener un flujo que sea constante para que pues nosotros podamos realizar el movimiento. Ajá. También pues como están moviendo. Como necesitas un flujo que es constante, ¿qué pasa con la presión arterial? Sí, claro, sí. Si el flujo se tiene que mantener constante, ¿tu presión arterial va a cambiar mucho? No. No, entonces ahí está explicado. El vasoreceptor
no genera un cambio en la presión arterial, Ok. porque tienes que mantener el flujo constante. Perfecto. ¿Luego síguele? Esto, bueno, se relaciona a lo que habíamos visto, ¿no? De que cuando una persona realiza más esfuerzo, por ejemplo, las respiraciones controladas, hay menos variabilidad. Ajá. Entonces aquí estás con un esfuerzo del varoreceptor, entró otro mecanismo. Entonces una parte de la variabilidad te la va a llevar todo tu sistema. ¿A dónde se va esa parte de la variabilidad que no estamos viendo? Se reparte con los... ¿En qué señal? oh. Bueno, supongo que en todas las señales. ¿Pero cuáles son todas? Ah, Ya bueno, vimos que la presión para nada. podría Tú ser, me la por acabas de ejemplo, decir. en neumo, ¿Eh? puede ser neumo, enneograma, Tú la acabas de decir en respiración. ¿Qué le pasa a la respiración cuando te pones de pie? incrementa. ¿Incrementa o disminuye? Tienes que convencer a todos los médicos del No, claro, salón. disminuye porque hay relación entre cómo respiramos y cómo nuestro corazón, pues, tiene que oxigenar la sangre y todo eso. Ajá, tenemos que mantener un flujo constante. Entonces, ¿qué le pasa a la respiración? Disminuye. Disminuye. Perfecto, ahora sí. Ajá. ¿De acuerdo todo? ¿De que la respiración va a disminuir? Porque para mantener pues regulada como una constante, bueno, para mantener una constante justamente en una señal fisiológica. El flujo lo tienes que mantener constante. Ajá. Eso no lo puedo cambiar. O sea, esa es la variable que quieres, es lo principal. Cuando te pones de pie y no mantienes tu flujo constante, ¿qué va a pasar? Te mareas, caes. Te desmayas. Entonces, tienes que mantener el flujo constante. Ahora sí, sigue. Para que haya un flujo constante o haya constantes en una señal, justamente este esfuerzo tiene que estar regulado también por otras señales que le ayuden, que colaboren. Y por ejemplo, en la parte de respiración y latido, tenemos que los latidos tienen que mantenerse constantes. Bueno, la presión tiene que mantenerse constante para que el flujo sanguíneo que vaya a tener tenga esta estabilidad para Ajá. que los otros sistemas que estén incluidos, como la oxigenación de la sangre, que es gracias a la respiración, puedan tener como estabilidad y no tengan como estos, no sé cómo decirlo, estos riesgos de que si no está estable, pues te puedes marear, te puedes, pues sí, justamente desmayar, o simplemente pues ya, no sé. Te quedas sin sangre en el cerebro y entonces... Ay, perdón. ¿Sí? Adelante. Entonces, ya nos quedó claro. Entonces, cuando entra varoreceptor, lo que cambia es el ritmo cardíaco, con la presión arterial prácticamente no cambia. El ritmo cardíaco se bradicardiza, un sujeto joven sano, y la presión arterial se mantiene casi constante. La variabilidad del ritmo cardíaco disminuye a costa de aumentar la variabilidad en, ¿lo acabas de decir? Presión. No, Como, perdón, me perdí. tú lo acabas de decir, ¿cuál era la que estaba muy Respiración. acoplada? Respiración, ¿ok? Entonces, si yo tuviera la respiración, lo que vería es que aumentó la variabilidad de la respiración, ¿ok? Entonces, y cuando lo que estamos observando es la respuesta miogénica, en la respuesta miogénica, el ritmo cardíaco no se ve alterado, o sea, no cambia ni su variabilidad ni su valor promedio prácticamente, pero la que se ve drásticamente alterada es la presión arterial, porque tiene que haber vasoconstricción para solventar este movimiento que me hizo caer a mi bracito. ¿Ok? Entonces, con un experimento tan simple y sencillo, ustedes pueden saber si una persona que se les está desmayando en el consultorio llegó porque tiene un problema con varoreceptor o un problema de respuesta miogénica. No tienen que hacer mucho, simplemente con invitarle un aparato de estos que mide presión arterial. Si no tienen un aparato, simplemente estarles tomando continuamente la presión arterial varias veces y medirles el ritmo cardíaco. Si tienen la fortuna de estar en una clínica y de tener un
portapres, inclinapres, estos aparatos que monitorean presión arterial y ritmo cardíaco de manera continua, pueden monitorear al sujeto. Simplemente diciéndole, acuéstate, pon tu manita en el cucharón, baja tu manita, párate, ahora pon tu manita de nuevo acá en el corazón. ¿Qué pasa cuando estoy parado? O sea, aquí sigue estando presente el vasoreceptor, pero ahora subo mi manita. Entra ahora el efecto miogénico por el movimiento del brazo, entonces se ve la alteración en la presión. Claro. Ajá. Y aquí lo que pasó es que, ¿por qué disminuyó en lugar de subir? Cuando yo bajé, entró un efecto de vasoconstricción. Pero ahora si lo que voy a hacer es subirlo, es el efecto contrario, una vasodilatación. Va a ser una vasodilatación y entonces la presión arterial va a disminuir. Y el ritmo cardíaco se mantiene. Se mantiene. Y luego cuando me acuesto, pues prácticamente no hay cambio en este. ¿Y aquí qué le pasó? Ese sí cambió, porque pasamos de ortostatismo a clinostatismo. Ajá. Y eso pues altera la respuesta del vasoreceptor. Exactamente. ¿Ok? ¿Claro para todos? Entonces este artículo nos gustaba mucho a Bruno y a mí cuando lo hicimos en 2016, porque es de los primeros artículos en los que no tengo que ponerles electrodos, ni meterlos en una mesa inclinada, ni respuestas así, todas exóticas. No sé si ustedes alguna vez les ha tocado hacer el experimento o han visto el experimento salvaje en el que ponen al pobre sujeto amarrado a una cama y levantan la cama y el pobre sujeto se desmaya todito. Ok, esto es mucho más fácil, mucho menos invasivo y en realidad sí pueden medir exactamente la misma respuesta y pueden encontrar los mismos resultados. ¿Ok? Entonces, a veces se pueden hacer las mismas cosas sin tantas. ¿Ok? Y este de aquí es este de aquí, ¿qué señales? El otro era con un portapres. El portapres lo que mide simultáneamente era presión arterial y ritmo cardíaco. En los hospitales esta cajita que tienen de Finapres, que está conectada a los pacientes que están en terapia intensiva, que los ponen ahí rápido para saber siempre su presión arterial y ritmo cardíaco. No todos lados lo tienen, por desgracia. Debería de ser así. Equipo inclusive yo diría que equipo en clínica, pero bueno. Todavía no está lo suficientemente popularizado. ¿Esta qué señal era? Smart. No acuerdo los nombres de la PP, presión de pulso. ¿Y este? Ajá. Sí. ¿Cómo lo traduces? Es el flujo del total. Okay. Esta la medimos con un. Podría ser con un oxímetro que tenga la. Ajá, con fotopleximografía, con el oxímetro. Entonces, estas son las señales del mismo experimento, el monito recientillo de Indias haciendo las 5 maniobras. Y bueno, ¿qué pasa del 1 al 2? Aumenta el flujo de sangre debido al movimiento del brazo que requiere pues justamente esta vasoconstricción, entonces el flujo va a ser pues más grande. Ajá. ¿Y qué pasa con la presión de pulso? Disminuye. ¿Por qué? Porque hace un momento lo explicaste muy bien con la presión arterial. Pues si se relaciona presión arterial, la presión arterial debería subir para la vasoconstricción. Ajá, pero la presión de pulso, ¿qué es? Eso. Sí.
Claro, como aumenta la presión Esta sistólica, y va a ser esta más. es la diferencia entre estas. Ok. Sí, Nada más que esta la estamos midiendo con un aparatito que se llama fotoplesquismógrafo, oxímetro, como lo conocen muchos los médicos, pero es la señal continua, o sea, no es el oxímetro que nada más te dice la oxigenación en un instante, sino es de estos oxímetros que guardan la señal. Aquí la estamos registrando durante cada maniobra fueron 5 minutos y entre maniobras tuvimos un reposo de 2 minutos. Una señal bastante grandecita. El experimento dura media hora. Ok, bueno, entonces, ahora que ya sabes qué es PP, justamente va a reducir la presión de pulso porque como aumenta la presión sistólica, la diferencia va a ser, oh, va a tener una mayor diferencia, pero ¿no? ¿Qué pasa aquí? Esta es la claro, presión de pulso. claro. ¿Y qué pasó con esta presión Sí, de aumentaron las dos presiones. pulso? Entonces, Pero una aumenta más que la otra. la ¿Por qué? sistólica, ¿Por qué? porque la sistólica es justamente la requerida en cada latido, bueno, en cada contracción, y pues tiene que ser suficiente para pues tener este flujo alrededor de la circulación. Entonces, va a haber un cambio menor en la diferencia entre ellas dos. Aquí está. ¿Cómo me regreso a la pantalla? Esto de la tecnología no es para mí, nada más que analizar señales. ¿Cómo me ves? Acá. Ok. Entonces, claro para todos por qué tiene que disminuir. Cuando estoy haciendo, cuando entra el fenómeno de miogénico, cuando entra mi respuesta miogénica, todos convencidos de por qué disminuye. Te veo con cara de no entendí. A ver, ¿quién más se los vuelve a explicar? Con calma. Marco, ¿te quieres Sí, explicar ok. con calma? Justamente hay varios factores que están involucrados. Si vamos a analizarlo desde la parte de el flujo total en sangre, vamos a ver que al realizar pues el movimiento en el brazo se activa el reflejo miogénico. El reflejo miogénico va a provocar una vasoconstricción y la vasoconstricción lo que busca es justamente este aumento en el flujo para que haya pues la irrigación suficiente para realizar el movimiento y para que pues sí, justamente para que tengamos esta irrigación y se pueda dar. Mientras que la presión de pulso se da una diferencia entre presiones, pero bueno, hay que hablar de las presiones. Si hablamos de las presiones, pues la vasoconstricción provoca que aumenten. Entonces, al aumentar las presiones, la diferencia que va a haber entre ellas cuando aumentan va a ser menor. Porque la sistólica aumenta más que la diastólica. ¿Por qué? Porque justamente la sistólica se encarga de la irrigación en justamente en cada contracción, en cada latido. Y pues es necesario que sea suficiente para que recorra la circulación. Ok. ¿Y qué pasa cuando me pongo de pie? Cuando entra el efecto del paroreceptor. Todavía aumentaba un poquito más la presión sistólica y se puede observar porque la PP, la presión de pulso, va a bajar poquito, pero no se ve como el cambio intenso. No, al revés, eso que está pasando aquí. Pero tenía una cierta presión sistólica, esa prácticamente se va a mantener constante. ¿Y qué va a hacer la presión diastólica? Sube un poquito, entonces la diferencia va a disminuir. ¿Por qué aumenta un poco la presión diastólica cuando entra el barroreceptor? Barroreceptor. Porque el barroreceptor tiene como una respuesta como más globalizada. Ajá. Entonces también tiene Tiene que ver con qué mide la presión diastólica.
La sistólica ya me acabas de decir, es la que tiene que ver con tu salida de sangre a la hora de bombear tu corazón. ¿Qué mide la presión diastólica? La presión que hay cuando la sangre retorna al corazón. O, Ajá, bueno, cuando está en el corazón y se guarda como sí. puede decir. Y entonces, ¿esa por qué sí se ve afectada con el vasoreceptor? Cuando me paro. ¿Qué es lo que se está afectando en realidad? Cuando ya me pongo de pie, ¿en qué quedamos? ¿Por qué se activa el vasoreceptor? ¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando me puse de pie? ¿Qué le pasó a la sangre de mi cuerpo cuando me puse de pie? Pues la sangre del cuerpo también tiene este efecto por gravedad, en donde Entonces toda la sangre me la jala la gravedad. Y entonces, ¿qué le pasa a la cantidad de sangre que está entrando al corazón? disminuye. Y entonces la presión diastólica, ¿cómo tiene que estar? Entonces, da más trabajo regresar la sangre al corazón. Sí, Entonces, sí. ¿cómo, ¿qué le va a pasar a la presión diastólica? Va a subir. Va a subir un poco. Y entonces la presión de pulso va a disminuir. ¿Ok? Entonces, por eso disminuye la presión de pulso. La presión sistólica prácticamente se mantiene constante, pero la presión diastólica sube. Y este de aquí es el volumen total, el flujo total, entonces ese se tiene que mantener Constante. constante. ¿Okay? Y cuando yo me bajo mi manita, Cuando baja la mano, pues justamente se da vaso. No, como sí, sube, ¿no? Sube la mano. ajá, Cuando sube la mano, pues justamente hay vasodilatación, ajá, porque pues ya se apacigua el efecto miogénico. exacto, entra el efecto miogénico. Exactamente. ¿Ok? Y esto es regresar a mis niveles basales. Ajá. No regreso totalmente a mis niveles basales, porque para eso tardo un poquito. O sea, normalmente, si me paro, la respuesta es muy rápida, pero si yo me regreso a acostar, me tardo un poquito en que mi cuerpo reaccione totalmente. Si estoy enfermo, el tiempo que me tardo puede ser muy, muy grande cuando hago estos cambios. ¿Ok? ¿Bien para todos? Entonces, estas son todas las señales, pues ahora sí, con todas las herramientas que hemos, bueno, estas tres de arriba son todas las herramientas que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Entonces, aquí están las señales que tenemos. Este es el ritmo cardíaco y esta es la presión arterial sistólica. Esta de aquí, lo que estamos viendo son los histogramas y estos de aquí son los Poincarés. ¿Quién me los cuenta? ¿Quién me describe qué es lo que está pasando en histogramas y en Poincarés? A ver, en histogramas. Este es ritmo cardíaco en segundos y este es el histograma de ese ritmo cardíaco en segundos. Aquí estaba acostada con la manita en el pecho, luego bajo mi manita, luego me paro, luego subo mi manita estando parada y luego regreso al cuerpo. ¿Ok? A ver, cuéntame estos histogramas. ¿Qué ves aquí? Okay. Este es ritmo cardíaco y estos de aquí son de presión arterial. Ok, pues los de ritmo cardíaco básicamente que cuando estás haciendo un movimiento, como bajar la mano, pues tiene que aumentar, o sea, en general se ve que aumentan los valores, o sea, se desplaza toda la gráfica hacia la derecha, que yo puedo apreciar, y se hacen un poco más leptocúrticos. Y eso quiere decir que los valores están teniendo menos variabilidad entre ellos y están como... A ver, vamos parte por parte. ¿Qué pasa de aquí para acá? ¿Qué respuesta tengo? Estaba con mi manita aquí acostada y bajo mi manita. ¿Qué pasó de aquí a acá? ¿Qué efecto entra? Están aumentando los valores, el reflejo miogénico. Ok, entonces, ¿y qué le pasa a la señal? Aquí el valor promedio es 1.2 y aquí el valor promedio es aproximadamente también 1.2. El ancho de esto es aproximadamente
0.4 y el ancho de esto es aproximadamente 0.4. Ok. Pues entonces siguen siendo, o sea, siguen teniendo la misma variabilidad, pero solamente, o sea, los valores a los que pueden llegar siguen siendo los mismos, pero solo están siendo más unidos porque tienen una Entonces, kurtosis elevada. Entonces el promedio y la desviación estándar son los mismos. ¿Qué fue lo que cambió? La kurtosis. La kurtosis, nada más, cambia. Entonces, lo único que estamos viendo es un cambio de kurtosis debido al efecto miogénico. O sea, sí alcanzo a ver yo un pequeño cambio en el ritmo cardíaco, pero ese pequeño cambio solo es detectable en la kurtosis. ¿La simetría de la distribución es la misma? Sí, Ajá, tengo colas largas hacia los dos lados. no, pues ¿es simétrica? Sí, pues sí es simétrica, ¿no? No está, no tiene sesgo hacia ningún lado. Seguro. O así yo lo aprecio desde este ángulo. Un pequeño sesgo hacia. ¿Okay? Bueno, ahora sí. Luego, ¿qué pasa cuando entra el varoreceptor? Disminuye la frecuencia cardíaca. Ajá. ¿Por qué? Te lo acaba de explicar Marco. Tendría que pensar muy bien, porque yo pensaría que cuando te paras, estás, incluso el mismo hecho de pararte, estás teniendo pues mayor actividad. O sea, yo pensaría que tendría que haber más contracción. Pero a lo mejor por lo que dice de la gravedad, ¿no? De que si estás acostado, Ajá. Me acuerdo que Marco dijo que para mantener estable tienes que bajar ¿Qué es lo que tienes que mantener constante? Porque si no, el mi flujo, pobre cerebro sufre un evento vascular cerebral. el flujo sanguíneo. Tiene que estar Tienes que constante. mantener constante el flujo de sangre, porque si no voy a tener un evento vascular cerebral y yo espero no tenerlo nada más porque me parece. Okay. Entonces el varoreceptor lo que hace, lo que trata de hacer es mantener mi flujo sanguíneo constante. ¿Cómo lo hace? Porque el corazón disminuye su frecuencia cardíaca. El intervalo entre pulsos disminuye. Si disminuye el intervalo entre pulsos, ¿qué le pasa a la frecuencia cardíaca? Sí. Sí, mire, interval todo el tiempo que los dije. ah, pues entonces sí hace sentido que aumenta la frecuencia cardíaca. Sí. Ok, ok. Okay. Entonces, y luego, ¿qué pasa cuando paso de aquí a acá? Estoy paradita, con mi manita aquí y subo mi manita a mi pecho. Hago saludo a la bandera. Mira, no había pensado. Los niños que hacen saludo a la bandera están haciendo un efecto miogénico. Ese efecto miogénico solo lo están midiendo en la extremidad. No, estamos midiendo su presión arterial y su ritmo cardíaco en esta mano. Y la mano con la que estoy haciendo esto es la contraria. La respuesta miogénica es una respuesta global, no es una respuesta localizada. ¿Por qué va a ser localizada? La respuesta miogénica es, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es, puse mi portapres, que son unos dedales en tus deditos, y estos dedales lo que miden es señal de pulso. De realidad lo que miden es el pulso de la onda de pulso, o sea, no mide otra cosa. Y a partir de la onda de pulso deduces el valor de la presión sistólica, la vía sistólica y el ritmo cardíaco. Es lo que hace. Es Yo que, pensé que era como ajá. cuando, que si un vasito estaba muy dilatado, esa misma dilatación hacía que se contrajera. Pero entonces, por ejemplo, si fuera de una mano, o sea,
Si estoy teniendo mucho flujo en una mano, o por ejemplo, si la bajo, tengo más flujo en esa mano y se contraen esos ojos. Yo creo que ¿Por qué? O sea, esta mano está separada. Es lo que te iba a decir. Bueno, yo pienso que es porque como está todo conectado, como unos se dilatan y otros se contraen, pues también responde el resto de tu cuerpo. Sí, Para ¿por qué que nada no más es haya poner algo tu así manita? como... O sea, creo que tu manita está desligada de todo tu cuerpecito. No tiene nada que ver lo que haga yo con esta manita con el resto de mi cuerpecito. Hay que estar sorprendiendo más de algo que yo esperaba. Esa es medicina, no es es su curso de fisiología. Eso lo aprendí en fisiología. Lo que me han dicho las malas lenguas. Lo vieron en su examen, debieron de haberlo visto para aceptar respuesta miogénica y barorreceptor. ¿Ok? Bueno, a ver quién me cuenta. ¿Me cuentas de este lado? ¿Presión arterial? Aquí lo mismo. Estamos acostaditos con la mano en el pecho. Aquí en este primero bajamos la mano, entonces entra la respuesta miogénica. ¿Qué le pasa a la presión arterial? La presión arterial en comparación, la primera es baja y la segunda aumenta, casi al doble. Ajá. Eh, No tanto, nada más aumenta como 40. Sí, y pues es menos leptocúrtica, por así Ajá. Vuelve menos. Y también su ancho, ¿qué le pasó? decirlo. ¿Sigue igual? No, ¿Ya lo vuelve veo un poco más variable, se tiene un ok. ancho un poco mayor. Okay. Ajá. Y además la distribución empieza a tener olas. ¿Ok? Y cuando estamos de pie, Ajá. sube un poquito más. No, creo que no es mucho, ¿verdad? Que sube, No, lo que sube. no es notorio el cambio. Y pierde un poco más. El ancho. Ella aumenta la Un variabilidad. poquito. Ajá. Y baja un poquito más la curtosis. Ok. Y cuando regresamos, cuando ponemos la mano en el pecho, ya se eleva más la curtosis. Se eleva la presión arterial. La presión arterial ahí baja porque ya está en 120, pasa de 160 a 120. ¿Y por qué baja? Porque este de aquí fue vasoconstricción y este fenómeno de aquí para acá fue vasodilatación. Vasodilatación. Entonces lo que estamos observando. Y cuando nos regresamos y nos acostamos, todavía le tardo al sujeto, todavía no me lo. Ok. Ahora, ¿quién me cuenta Poincarés? A ver, Vania, cuéntale lo de ritmo cardíaco y a ver quién te anima a contarme la presión arterial. Es intervalo entre pulsos cardíacos. Si se sienten más tranquilos con frecuencia cardíaca, es el inverso de eso. Pues bueno, aquí... ¿Qué pasa en la respuesta miogénica? Sí. La respuesta miogénica aumenta... bueno, todos están en los ejes son del mismo tamaño. Son igualitos. Pues se pueden ver algunos datos más dispersos, hay una mayor dispersión de los datos. Eso hace que fuera de la elipse se vean como varios puntitos, ¿no? No todos entran dentro del área que ya está destinada. Pero en realidad la elipse es la misma. Pero tanto, o sea, no se observa que haya ni mayor aleatorización ni mayor rigidez del sistema cambiando ante el efecto miogénico. Ajá. Entonces la dinámica del ritmo cardíaco no cambia ante la respuesta miogénica. ¿Qué pasa cuando entra el barorreceptor? Cuando entra el barorreceptor hay una mayor rigidización del sistema. Ajá, o sea, esto de pasar una linda elipse se vuelve la línea 45. Sí. Y una vez estando de pie, pero que otra vez inducimos el efecto miogénico,
Ajá, aleatorizamos completamente los datos. Esto hace exactamente. que se vea todo disperso. Ajá. Cuando me acuesto, pues todavía Sigue el disperso. monito todavía no regresa a la situación normal porque esto nada más tomé 5 minutos de datos. O sea, me faltaron tomar. Ahora, ¿quién me cuenta la depresión arterial? ¿Qué le pasa en la dinámica de la presión arterial? A ver, Marco. Bueno, entonces si lo analizamos de esta forma, los poncuarés casi todos tienen la misma forma, Ajá. lo cual me espanta un poco, pero bueno, si No, analizamos, ¿por qué no te debería de espantar? Va a cambiar la dinámica de la presión arterial, que es una variable regulada, que es una variable que yo trato de mantener en mi organismo dentro de un rango muy definido de valores. no debería. Entonces, ¿va a cambiar esa dinámica? No, no debe. Entonces, lo que estás viendo es esa belleza de que la dinámica de la presión arterial no cambie. Ajá. O sea, sigo teniendo la misma. No tiene por qué cambiarme la dinámica. Este me gusta mucho porque ilustra cómo puedes tener un cambio en el sistema que tiene que ver con que cambiaste los valores promedio, con que cambiaste el ancho, o sea, cambias elementos estadísticas, pero la dinámica del sistema no cambia. La dinámica del sistema se mantiene constante. Lo único que cambia es que, bueno, aquí la presión arterial está en un valor promedio muy bajo, aquí aumenta, aquí se mantiene alta, aquí disminuye y aquí baja un poquito más. Entonces, lo bonito de Poincaré es que te habla de un fenómeno distinto totalmente al que te habla la estadística. Los momentos estadísticos te hablan de la variabilidad de la señal, del promedio de la señal, de qué tan simétrico es tu fenómeno, de qué tan agrupado está el fenómeno, los datos que vas a tomar. Pero no te habla sobre la dinámica. Y Poincaré te habla sobre la dinámica del sistema, qué tan aleatoria o qué tan azarosa. Como este es un sujeto joven, sano y así de esos de modelito del libro, pues lo que vemos es que la señal es una linda elipse, no son círculos. Entonces la señal es totalmente entre ejes, es totalmente el balance entre robustez y adaptabilidad que veamos, ¿no? Estar en esta dinámica intermedia entre los dos. ¿Sí? ¿Queda claro para todos? Y espero que les haya quedado claro que esto nos muestra que todas estas herramientas son complementarias, nos dan información diferente. O sea, si ustedes van a analizar una señal, lo ideal es que utilicen todas las herramientas posibles, porque cada una de ellas está hablando de algo distinto en la señal. Poincaré les habla sobre la dinámica del sistema, sobre si el sistema es robusto, si el sistema es totalmente azaroso, si está en la justa medianía, en un estado homeostático, y los momentos estadísticos les hablan más bien de dónde está la región promedio de la señal. Si la señal es muy variable o variable, si la señal es simétrica, no es simétrica, quiere decir si prefiere tener valores altos o valores bajos, si la señal es totalmente agrupada alrededor de un punto central o está dispersa. ¿Bien para todos? Ok. Bueno, ¿algo más que quieras decir de este artículo que leíste, Marco? Creo que no. ¿No? Okay. ¿Preguntas sobre esto? No, ya. ¿Están listos para el próximo jueves que el examen es a las 4 de la tarde? Ok. ¿Y a quién le tocó esto? ¿No? ¿No? ¿Le tocó a mi único ausente? Ok. Bueno, entonces aquí lo que hicimos fue volver a ver el ritmo cardíaco y la presión arterial sistólica de sujetos que tenían diabetes mellitus. Lo que les decía es esta corte que
consiguió el doctor Bruno Estañol, en la que teníamos sujetos sanos, los conejillos de India, 30 sujetos sanos, 30 sujetos que fueron acompañando a sus papás a la clínica de diabético ahí en nutrición y que les decimos, por favor, déjate medir, tú te estás anote, y cada 6 meses les hacíamos la tortura china de la prueba de la tolerancia a la glucosa. No sé por qué aceptaban. Bueno, de 80 sujetos iniciales, al final se quedaron solo para este experimento. O sea, los demás dijeron, vayan con su experimento. Bueno, y entonces, a lo más, 6 meses antes no tenían diagnóstico de diabetes y luego en ese punto ya lo tienen. Entonces, son diabéticos recientemente diagnosticados, ¿no? Realmente apenas empezó la enfermedad en ellos. Porque luego lo que pasa es que llegan a la clínica después de tener 10 años de diabetes y ni siquiera saben que tenían diabetes. Entonces, y el último son pacientes que tienen 10 años o más de ser cientes de nutrición, o sea, ya son pacientes capturados en nutrición que a lo menos tenían 10 años de diagnóstico. Ok, todos están pareados por edad, no por sexo, pero sí por edad. En esa época no era tan feminista como ahora. No me había dado cuenta de que es importante. Entonces, estos son todos los sujetos independientemente del sexo. Entonces, arriba lo que tenemos es intervalo entre pulsos cardíacos, el IBI, y de este lado tenemos la presión arterial sistólica. Lo primero que le hicimos a los datos fue quitarles la tendencia. En esa época yo todavía utilizaba la técnica de poner un caparazón a la pobre hormiga, extraer el aire con una bomba de aire, y si no se había muerto todavía, aventaba una bomba para que explotara todo. Entonces, esa era la técnica que estaba antes, ahora ya nada más las piso, pero bueno. Entonces, esta línea que ven aquí, que son las líneas de tendencia de la señal, esas líneas de tendencia de la señal las quité con una técnica que se llama Empirical Mode Decomposition, descomposición en modos empíricos, que lo que hace es tratar de encontrar cuáles son los modos de oscilación de la señal que están inventados ahí, y va quitando cada uno de los modos, primero quita todos los ruidos, luego todas las señales periódicas y al final está la tendencia. Entonces, eso de ahí. ¿Y para qué hacía eso? Para quedarme con las señales ya sobre una línea base muy clara, y entonces era mucho más fácil poderlas comparar una con la otra. ¿Ok? Y bueno, luego que hacíamos eso, pues ya tomábamos todos los sujetos, aquí están los histogramas de todos los sujetos de cada grupo, en las 3 maniobras, acostados, de pie, respirando rítmicamente a 0.1 Hz. Estos son los controles, estos son los recientemente diagnosticados y estos son los que tienen diabetes avanzada. ¿Qué ven ahí? ¿Alguien más? Ahora nada más viene despierto, Marco. Sí, pues es la parte de lo que se trata. Si yo les cuento toda la historia, no se la van a aprender. Si ustedes la sufren, se la van a aprender bien. Sangre, sudor y lágrimas les va a costar, pero lo van a aprender así. Ya, la próxima vez que les digan, ya lo van a entender totalmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay cuando soy una persona sana, joven? Bueno, no están tan jóvenes, son del orden de 50 a 65 años, o sea, quitamos los viejitos, o sea, más de 65 años no están en el estudio, y no teníamos diabéticos con más de 10 años que tuvieran menos de 50 años, entonces nuestros controles también están entre 50 y 65 años, por eso, por desgracia, diabéticos avanzados jóvenes, pero no es por fortuna, perdón. Entonces, la primera, la de control. ¿Qué pasa cuando estoy acostado y me pongo de pie? ¿Qué le pasa a mi programa? Ok, es el
La primera línea. Pero es frecuencia De cardíaca. aquí estaba acostada, aquí me puse de pie. Ok. De clinostatismo pasé a autostatismo. Aumentaron algunos valores. ¿Es frecuencia cardíaca? Okay. No, es intervalo de frecuencia cardíaca. Es intervalo. Es uno entre la frecuencia. Para que estés tranquilo. O sea, el de arriba es la frecuencia, no, como tal, y la de abajo los intervalos. No, este es el intervalo y este es el número de bits que hay en la señal. Para ese intervalo es el histograma. Un histograma. Okay. ¿No han construido histogramas ustedes en las clases de... No. ¿Qué han hecho en las clases Bueno. En las clases de computadora? No sé, a buscar artículos. Vive. ¿Y qué les enseñaron de R? ¿No vieron datos? ¿De cuál? ¿En cuál? ¿Quién? Ah. Pensé que en las clases de IB de la escuela. No. Estamos hablando aquí, en su cursito. ¿Y qué vieron? Okay. ¿Y qué más? Ok, pues todavía les falta un cachito. No hay problema. Entonces, pero histogramas hemos estado discutiendo sí, pues, una semana, 2 semanas. Esta es la clase 4 de análisis de señales. Llevamos 4 clases en las que he estado presentando histogramas y es la primera vez que me dices que no entiendes qué es un histograma. No, ¿Qué es un histograma? Tomo todos mis datos y agarro y digo, ¿cuántas veces tuve una presión arterial de 120 milímetros de mercurio? Y a eso cuento cuántas veces. Luego, ¿cuántas veces tuve 110 milímetros de mercurio? Y lo cuento. Y entonces, por ejemplo, aquí cuento cuántas veces el pulso cardíaco, el intervalo entre pulsos cardíacos fue de 1 segundo, cuántas veces fue de 1.1, de 1.2, de 0.9, cuento todos esos y entonces trazo la gráfica que une todos esos bits arbitrarios de la señal. Y digo, mira, entonces esto me refleja el comportamiento general de la señal. Me dice, ¿dónde está el valor promedio de los datos? Me habla de cuál es el ancho de mis datos, de cuál es el ancho de mi distribución. Me habla de si la distribución es simétrica o asimétrica. Y me habla también de si la distribución es leptocúrtica o esticúrtica. Aquí está muy bonito, por ejemplo, esta es una distribución muy leptocúrtica y esta es una distribución platicúrtica totalmente. Es que esta tiene un ancho, una desviación estándar enorme y esta tiene una desviación estándar chiquitita. ¿Ok? El valor promedio de ambas es el mismo, aunque estemos en distribuciones muy anchas. Es que siento que lo que me confundió esta vez es que, o sea, como esta diferencia entre la presión, más bien, la frecuencia cardíaca no es lo mismo que el intervalo entre pulsos. Entonces, es uno entre la frecuencia, o sea... Ajá, o sea, un mayor intervalo entre pulsos representa una frecuencia cardíaca más baja. Sí. Pero, por ejemplo, lo que no entiendo, por ejemplo, o sea, el valor promedio de frecuencias cardíacas está entre 25 y 50. Pienso que también lo que pasa, no. ¿Qué hice? No está siguiendo lo que hice. ¿Qué tenía aquí? Tenía la señal original. Que agarré, hice mi bomba atómica para matar a mi hormiga y le quité la tendencia a los datos con una técnica que se llama M. Pero lo importante es que le quité la tendencia. Y entonces todos los datos ahora me quedo, en lugar de tener un promedio de 880 milisegundos, voy a tenerlos todos centrados sobre 0. Les quité la tendencia.
Lo único que estoy observando ahorita en realidad es la variabilidad. O sea, la señal originalmente estaba en 880 milisegundos, alrededor de 80 latidos por minuto. Y ahora lo que estamos teniendo es que todo está en cero. ¿Okay? Eso es lo que hice. ¿Y qué es lo único que hago? Pues hago y cuento cuántos de estos están arriba de 40. Y entonces todos los que están arriba de 40 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces le asocio a 40, 8. Y ya, es lo único que estoy haciendo. Entonces, así construí mi histograma. Entonces, en este eje, lo que tengo es los latidos por minuto, pero respecto al promedio, a su valor promedio. O sea, no es tan, ya está centrado en le di 0 al valor promedio de cada sujeto. Y cada sujeto tiene un valor promedio diferente, no tienen por qué tener el mismo. Simplemente para poner todas las gráficas aplastadas unas sobre las otras y estudiar la variabilidad, que es lo que quería yo ver, y la simetría de las distribuciones. ¿Ok? Entonces ya todas están centradas en 0 y luego lo único que hago es ver cómo son las distribuciones, qué les pasa a las distribuciones conforme. Si voy sobre filas, sobre cada renglón, perdón, lo que estoy viendo son las 3 diferentes maniobras. Si voy en la dirección vertical sobre columnas, lo que estoy viendo es el progreso de la enfermedad. ¿Ok? Sí, ahora, y este no es el inverso de la frecuencia cardíaca. Okay. Pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, no deberías de tener problema de hablarme de frecuencia cardíaca o de intervalo entre pulsos cardíacos, no es el inverso del otro. Espero que no les cueste tanto trabajo pasar de uno al otro, ¿no? Si aumenta la frecuencia cardíaca, el pulso cardíaco disminuye. Si aumenta el pulso, aumenta el intervalo entre pulsos cardíacos, la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ok, ahora sí, ya que ya entendiste qué es esto, ahora dime, ¿qué le pasa a la persona cuando se pone de pie? Está teniendo primero valores promedio más altos. O bueno, tiene más kurtosis. Ok, tiene más kurtosis, sí. No puedo saber, en estos gráficos no puedo saber cuál es el número. Porque tus valores promedio, les quité la tendencia. Cuando quité la tendencia, ya no tengo promedios. El promedio todo lo volví 0. Entonces, no puedes decirme que los valores promedios son más altos, porque no lo sabes. Esa información no la tengo. Pues se ven bastante similares. Okay. El ancho de esto es un dedito, sí, un dedito de esto. ¿Ok? El ancho de esto es un poquito más, hasta por aquí más o menos. Están presentando variabilidad. Sí. O sea, los datos, cuando me paro, hay mayor variabilidad en el ritmo cardíaco. Y cuando respiro rítmicamente, ¿qué pasa? Ahora, espérame, perdón. En lugar de tener mi dedito, en lugar de tener este dedito o este dedito, tengo todo mi brazo completo, es la variabilidad que estoy teniendo. Hay un buen y ya no hay kurtosis, más bien. Entonces todos los datos están variando bastante. No, como que no hay kurtosis, la distribución es platicúrtica. Pero eso no significa, pero eso no es kurtosis 0, es kurtosis disminuida. Negativa. Recuerden, platicúrtico es kurtosis negativa, mesocúrtico es kurtosis 0, leptocúrtico es kurtosis positiva. Entonces, no es que no haya kurtosis. Si no hubiera kurtosis, sería una distribución mesocúrtica, sería una gaussiana. ¿Eso es una gaussiana? Tiene una kurtosis
enorme negativa y muy grande. Aquí, entonces, pasa de tener una curtosis Ahí es mesocórtica más o menos. medio cercana a cero, a tener una curtosis Plático. negativa muy grande. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando ahora lo que hago es ver cómo, cuando progresa la enfermedad? ¿Qué le pasa a la distribución cuando progresa la enfermedad? Se hace leptocórtica y tiene menos variabilidad. Se hace leptocúrtica, tiene menos variabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una buena regulación, o sea, no tienes una buena homeostasis. Exactamente, pierdes la capacidad de adaptarte a los cambios del entorno, te volviste una distribución demasiado, ¿ok? Y eso pasa primordialmente, más notorio cuando estás acostado, se ve cuando estás parado y se ve muy poco cuando te estás respirando rítmicamente. ¿Por qué? Porque cuando estás respirando rítmicamente, ¿qué pasa? A ver, Marco. Exactamente, porque esta es estás forzando al sistema, entonces estás modulando tu señal. Es lo que estamos viendo ahí, esa modulación. ¿Ok? Y este de aquí es presión arterial. A ver, ¿quién me cuenta la de presión arterial? Roberto, que no has querido participar hoy. Que andas bien distraído. A ver, cuéntame la de presión arterial. Entonces, en este eje tengo presión arterial, les puse las sistólicas, para eso se las puse fácil. En este eje están las cuentas porque es el histograma. Nuevamente, la primera fila es control. Estos son los diagnosticados recientemente con diabetes mellitus tipo 2. Y hasta abajo lo que tenemos son los que tienen más de 10 años de diabéticos. ¿Qué me puedes decir? Pues, bueno, vemos que en todas progreso de una distribución leptocúrtica a platicúrtica, si lo vemos así en las distintas posiciones. Ajá. Y entonces, ¿y en ritmo cardíaco cómo era? Era igual, ¿no? De plato a lepto. No, sí, porque tiene que ser el inverso, claro. Y entonces también vemos que se van volviendo más variables, ¿no? Conforme va progresando la enfermedad. Hay una distribución más amplia de los datos. Ajá. Y vemos que pues también empiezan a aparecer ciertas tendencias, ciertas colas. Bueno, no sé si sea, pero en las de que ya son 10 años de diabetes mellitus, veo como que hay una cierta tendencia hacia la derecha. Ajá. En las colas. ¿La derecha qué sería? Sería positiva. ¿Y qué sería? Sería el 0 es el valor promedio de la presión arterial. Irte hacia valores más altos, ¿qué significa? Que los sujetos tienen pues mayor presión arterial. Que eso mayores significa valores, hipertensión. Ajá. Entonces eso ya lo saben, que los diabéticos de larga duración generan hipertensión. O sea, normalmente están dos comorbilidades altamente asociadas. Entonces, lo que estamos viendo aquí que es efectivamente que nuestros sujetos, conforme más avanza la enfermedad, también desarrollan hipertensión. No se fue la cola por otro lado. Sí, hacia la derecha. ¿Okay? Perfecto. Bueno, entonces, esto nada más, este sería el otro, pero creo que ya no nos da tiempo de revisarlos. Ya son 5:06. ¿O quién vio este? A ver si lo puede resumir rápido. ¿No? ¿A quién le tocó este? Tuvo que hacer alguno de ustedes, ¿no? Ese es el tuyo. ¿Y ya eran todos? ¿No? ¿Pues a ti? Entonces tocó a ti. Entonces andas perdidísimo, Fer. Llegamos tarde, no traemos la tarea, se la comió el perro, y en clase estamos perdidos.
Entonces, estás perdido el día de hoy en todos los sentidos. ¿Qué le vamos a hacer? Ok, bueno, entonces la próxima clase seguimos viendo esto. Me interesa mucho que les queden claros los conceptos, porque como ven aquí, esto lo hemos aplicado para un chorro de enfermedades y en todas nos está dando información que es nueva. O sea, diabetes es una enfermedad que se ha estudiado. Ritmo cardíaco lo han visto por milenios. De todas formas, podemos sacar información nueva aplicando estas herramientas, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, aunque me esté deteniendo mucho en esto, que lo veamos con calma. Entonces, la próxima clase espero que no se toman la tarea, que no lleguen tarde y que no se me pierdan, ¿no? ¿Sí? Nos vemos la próxima clase. Y también la próxima clase quiero ver cómo han avanzado con el análisis de sus proyectos, de sus datos, ¿no? Nos vemos. Eso